Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer una recopilación de todas las series que van a estrenarse este febrero. Y bueno, antes de comenzar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Quiero decirles que yo soy mala para pronunciar inglés, de hecho, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo y bueno, de todos modos voy a dejar el nombre, el título para que ustedes sepan qué serie es. Hello, The Sharpshooter. En los Juegos Nacionales, la reportera deportiva interna Tan Shin tuvo la tarea de entrevistar al campeón del evento de pistola de 50 metros. Se sorprendió al descubrir que era Shen Qingyuan, su entrenador de tiro que secretamente le gustaba hace 4 años. Durante la entrevista, Tan Shin se sorprendió por la actitud fría de Shen Qingyuan y ella comenzó a tartamudear, lo que la hizo casi perder su trabajo. Usando como excusa los reportajes de noticias y la producción de programas, Tan Shin encuentra razones para acercarse a él y tratar de resolver la raíz del problema. En el equipo de rodaje conoce a todo tipo de concursantes, cada uno con sus historias y antecedentes de vida únicos. Isabel Lips, 3 de febrero. Jung-ho, un vampiro que está caminando lentamente por el camino de la extinción y la única forma en que puede convertirse en humano es bebiendo sangre pura. Un día buscaba sangre pura para convertirse en un ser humano normal. Min-yoon con sangre pura aparece frente a él. En ese momento, Hye-so, que sabe todo sobre el trauma de Jung-ho de hace 10 años, aparece y lleva a Min-yoon y a Jung-ho a una crisis, viviendo una vida ordinaria como un ser humano, protegiendo a Min-yoon y desapareciendo. ¿Qué tipo de destino enfrentará Jung-ho? The Autumn Ballad, 5 de febrero. Una joven doncella ingeniosa que no es favorecida por su propia familia se cruza con un marqués de cara fría y encuentra el amor. Why Woman Love, 8 de febrero. Gu Yashin, que está lleno de talento pero no tiene intención de heredar el negocio familiar, siguió el arreglo de su madre para que se convirtiera en el asistente de Xiao Yangyue. Los dos se unen lentamente para realizar sus sueños. First Love Again, 12 de febrero. Yeon-sok es un popular novelista web que recuerda sus vidas pasadas y mientras vive su tercera vida, se reencuentra con su primer amor, Ha-yeon, quien en esta vida reencarnó como un hombre que es el editor de Sim Books. 2521, 12 de febrero. Ambientada en 1998, cuenta la historia de dos jóvenes que encuentran una nueva dirección y crecimiento después de que les quitaron sus sueños. Na Hye-do y Bak Ji-jin se conocen por primera vez cuando tienen 18 y 22 años y se enamoraron años después cuando cumplen 21 y 25 años. Forecasting Love and Water, 12 de febrero. Un drama romántico sobre el trabajo y el amor en la oficina del Servicio Meteorológico Nacional, más caluroso que las noches tropicales y más impredecible que las fuertes lluvias localizadas. Jin Ha-kyun es una mujer inteligente con una personalidad fría y sensible. Por otro lado, Lee Shin-woo es un tipo que parece torpe y tonto, pero tiene un coeficiente intelectual de 150 y se toma muy en serio su trabajo en el servicio. Semantic Error, 16 de febrero. Chu Sang-woo, estudiante de Ciencias de la Computación, es el epítome de una persona inflexible y estricta que respeta las reglas. Mientras trabajaba en un proyecto grupal de artes liberales con gorrones que no se esforzaban en absoluto, Sang-woo decide eliminar sus nombres de la presentación final, pero no se imaginaba cuán involucrado se volvería con la persona cuyos planes de estudios en el extranjero se arruinaron debido a ese proyecto. La persona involucrada, la estrella del campus que todos conocen, Yang Ye-yeon del departamento de diseño. Tiene de todo, desde habilidades, apariencia, antecedentes familiares y buenas relaciones, excepto por un gran problema, Chu Sang-woo. ¿Qué sucede cuando un ingeniero y un artista, cuyas personalidades son como el agua y el aceite, tienen que trabajar juntos? Yang Ye-yeon es como un error semántico en el mundo perfecto de Chu Sang-woo. ¿Sang-woo podrá depurar esto?
A Business Proposal, 21 de febrero. Shin-Hari es una mujer soltera y trabaja para una empresa. Tiene un amigo y se ha enamorado de él durante mucho tiempo, pero se entera de que su amigo tiene novia. Shin-Hari decide reemplazar a una amiga en unas citas ciegas con la intención de ser rechazada. Cuando ve su cita, Shin-Hari se queda estupefacta. Sus citas ciegas es Kang Tae-mo, el director general de la empresa en la que trabaja. Cherry Blossom After Winter, 24 de febrero. Desde que sus padres fallecieron, Heaven ha estado viviendo en la casa de Taeson y ahora, siendo un estudiante de 12º grado, ingresa a la misma clase que Taeson, lo que hace que la situación sea mucho más incómoda. Viviendo juntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la relación de Taeson y Heaven está destinada a cambiar. In Your Heart, 11 de febrero. Cuenta la historia de los novios de la infancia Chen-ji y Lin-ji y los vengativos amigos de Lu-xian y Yue-yu. Los 4 amigos tenían intenciones sutiles en su contacto entre ellos. El corazón tiene su propio camino, porque el amor no tiene miedo. Secret Crush on You, 11 de febrero. To, un joven nerd, se enamora de un estudiante de tercer año, Nuea. Debido a que su dueño está lejos de su alcance, mirarlo es lo único que puede hacer. Cao Yao me dijo que me estaba enamorando. Son dijo que estaba muy enfermo. Daisy dijo que tal vez era gay, pero creo que soy completamente un acosador novato. Pero ¿qué pasa cuando el mundo crea una coincidencia para que To conozca a Nuea, la persona de la que ha estado enamorado mucho tiempo? Cutie Pie, 19 de febrero. Los hijos de 2 compañías están comprometidos, uno desde los 7 años y el otro desde antes de nacer. Kua no quiere un matrimonio arreglado, quiere que Hia Lian lo ame, mientras que Hia Lian solamente quiere cumplir el contrato, o eso es lo que afirma. ¿Qué sucederá entre ambos? ¿Será solamente un matrimonio por contrato o terminarán locamente enamorados el uno del otro? Ase Toseken, 3 de febrero. Una historia de amor entre Natori Kotaro, quien trabaja como planificadora de desarrollo de productos de una empresa de cosméticos y productos para el aseo, y tiene un fetiche por los olores, y Yaeshi Masako, que trabaja en un departamento de contabilidad y tiene un complejo de inferioridad sobre el olor de su cuerpo. My Love from the Stars, 23 de febrero, versión japonesa. Una interesante historia sobre un extraterrestre con una apariencia casi perfecta que aterriza en Japón durante una época antigua y ha estado habitando en la Tierra por más de 400 años con excelentes habilidades de visión, audición y velocidad. En la era actual, cuando se acerca el día de su partida y solamente le quedan 3 meses en la Tierra, conoce a una actriz muy popular quien le hará desarrollar nuevos sentimientos y cambiar el concepto cínico que tiene sobre los seres humanos. 49 días con un tritón, 6 de febrero. ¿Qué pasará cuando un estudiante de secundaria se encuentre con el tritón dominante y vivan juntos durante 49 días? Y también está próximo a estrenarse este 14 de febrero la nueva serie de la GMMTV, The War of Flowers. Bueno, eso ha sido todo por el video, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Bye bye.